¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Seguimos en plena campaña electoral, conversando con personalidades de los distintos partidos. Otra de las entrevistas que la verdad hace tiempo que se nos escapaba. Pero bueno, pudimos finalmente confirmarla. Constanza Moreira, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Actual senadora y candidata nuevamente al Senado. Sí, candidata al Senado por Casa Grande. Y bueno, en Montevideo estamos llevando a Fabiana Goyeneche. Y también se presenta una lista de Eduardo Pereira, Lechuga Pereira, con mi Senado en Montevideo. Y después en Canelones estamos llevando a Macarena Hellman. Y bueno, llevamos 13 mujeres en todo el país que encabezan lista y 6 hombres. Ahí no es la paridad, no, más que paridad. No, pero bueno, se compensa porque hay otras listas que lleva mi Senado, que no son de Casa Grande, encabezadas por hombres. Así que se compensa un poco. Pero bueno, perdóname que aproveché para pasar una pequeña propaganda electoral. Casi un chivo. Casi un chivo electoral. Bueno, no pasa nada. Exacto. Hay mucho para hablar de la campaña, pero no podemos evitar hacer mención a, yo creo que uno de los grandes acontecimientos de los últimos tiempos. Y sobre todo, yo lo decía en algunos espacios, por quién es, ¿no? O quién fue Eduardo Bleier. Totalmente. Porque en esa teoría a veces de los dos demonios y el enfrentamiento armado y la dictadura. Acá me parece lo que queda en exposición es que muchas veces los torturados y asesinados no empuñaron armas contra la democracia. Y en este caso en particular, además con una connotación antisemita, de odio por ser judío básicamente. Y bueno, como la verdad que buena parte del espectro político se estaba pronunciando al respecto, no quería dejar de preguntárselo. Bueno, empiezo por lo primero. Eduardo Bleier era amigo de mi papá. Los dentistas, estudiantes de odontología, hicieron la carrera juntos. O sea que lo conocía bien. Sí, lo conocía bien, sí. Lo conocía bien. Y bueno, yo creo que varias cosas, y además, bueno, su hijo es muy, muy querido, muy, muy conocido por nosotros y también por el medio periodístico, porque tuvo aquel programa, Gerardo Bleier, Los Bueyes Perdidos, durante mucho tiempo. Y yo creo que lo de Bleier, que bueno, se sabían, se conocía de alguna manera su espantoso final, ¿no? Su espantoso final. Y creo que la aparición de sus restos no es como haber encontrado un nuevo nieto en Argentina, ¿no? Que siempre es una alegría, sino que es una especie de duelo repetido y prolongado e insuficiente, ¿no? Porque son muy poquitos y porque además uno dice... bueno, los restos no están tan distantes uno del otro, cómo no pudimos, cómo no supimos, cómo no tuvimos más información. Ahí nos viene una rebeldía enorme también, ¿no? Nos viene una rebeldía enorme de que han pasado tantos años y recién vamos desenterrando de a uno los huesos de la memoria. Y bueno, esto duele y al mismo tiempo alivio de luto, ¿no? Siempre alivia encontrar los restos, juntarse con los restos. Está claro además también que hubo un informe de la Comisión para la Paz vinculado justamente a este caso, que fue mentira. Digo, yo no adjudico intencionalidades, sí, como en el caso pero de Macarena alguien pasó Hellman, una información que era errónea. El padre, hoy me lo recordaba Andrea Capicelli, la compañera de Gerardo Bleier, como en tantos casos, ¿no? Como en el padre de Miranda, como en el caso de la mamá de Macarena, ¿no? Cuánta información errónea, cuánta expectativa. Y bueno, eso habla sobre el debe de Uruguay en relación a los derechos humanos y yo siempre digo, lo poco que se ha hecho, lo poco lo ha hecho el Frente y las organizaciones familiares que han tenido todo el peso de las organizaciones de familiares, la Universidad de la República, Serpaj, han tenido algunos periodistas como Blixen, como Roger Rodríguez,
Han llevado el peso de poner la prueba, de poner la información, de impulsar las investigaciones cuando... Yo sé que estamos... cuando existe el terrorismo de Estado, quien se tiene que hacer cargo de todo eso es el Estado y no dejarle a las víctimas la parte de iniciar los procesos, las investigaciones, en fin. Ahora, sin dejar de... Usted lo mencionó de pasar, que, bueno, más allá de que se creó la Comisión para la Paz previa al Frente Amplio, en el gobierno, digo. Sí, la actual se llama Verdad y Justicia. Queda claro también que los avances más sustanciales se han producido en los últimos 3 periodos de gobierno. Ahora, bueno, porque, más allá de eso, ¿no siente porque el Frente excavó en los predios militares, cosa que un gobierno del Partido Nacional, el Partido Colorado, jamás hubiera permitido, pero jamás hubiera permitido excavar en predios militares. Esta es la gran... Pero para usted, por ejemplo, si ahora gana la calle Pou, ¿no va a permitir excavar en predios militares? Ya me preguntaron eso. Yo no hago futurología, lo que digo es lo que pasó. Mientras estuvieron los gobiernos blancos y colorados, jamás se excavó en un predio militar porque no iban a permitir excavar en predios militares porque los militares no se lo dejaban, así, directamente, porque los militares no se lo hubieran permitido y ellos no se hubieran atrevido a hacerlo. Entonces, cuando vos encontrás restos en predios militares, ¿y por qué no se empezó a excavar? Si te interesaba la verdad y el estado del alma, ¿por qué no empezaste a excavar antes? ¿Por qué no pensaste? Esta es una pregunta que un periodista le tendría que hacer. ¿Por qué no se excavó en predios militares antes? Si aún con la ley de caducidad y estando vigente la ley de caducidad, los detenidos desaparecidos no estaban comprendidos. ¿Alguien le podría decir que en el primer gobierno de Sanguinetti, incluso en el de Luis Alberto de la Calle, todavía estaba muy fresca la salida que se encontró para el tema de la dictadura y que la apertura empezó a darse? Sí, pero la apertura... ¿Cuántos años tenés? 36. Y bueno, más de la mitad de tu vida pasó. Pasaron 20 años. Claro, pero el gobierno del Partido Nacional hubo uno solo. El gobierno del Partido Nacional hubo uno solo. Sí. ¿Por qué? Bueno, no, ya sé, pero ¿por qué la pregunta? Porque es lo mismo. No, porque usted dice por qué no se excavó antes. Y la política de los blancos y los colorados es la misma. La política de los blancos y los colorados fue la misma. Si entre los dos apoyaron la ley de caducidad. Fue la misma. No hubo diferencia entre los blancos y colorados en varias cosas. No hubo diferencia y sigue sin haberla ahora. Es decir, no hubo diferencia porque los dos apoyaron la ley de caducidad, ¿no? Quien llevó adelante... Perdón, voy a remitirme a algunos políticos del Partido Nacional, a algún político del Partido Colorado que no apoyó en su momento la ley de caducidad. No quiero olvidarme. Es verdad, alguno, pero el Partido Nacional en totum y le dio al Partido Colorado las mayorías para aprobar la ley de caducidad. Y luego, por supuesto, se pronunciaron en contra del plebiscito. Segundo, jamás hicieron un intento, habiendo tenido mayorías parlamentarias durante 20 años, porque las tuvieron, jamás hicieron un intento de avanzar en las investigaciones, jamás hicieron un intento de darle para adelante alguno de los juicios. Al contrario, ampararon toda la doctrina de la impunidad que impedía... No te digo los juicios que estaban comprendidos en la ley de caducidad, sino los que no estaban comprendidos en la ley de caducidad. Porque hay que recordar que eran los relativos a los delitos económicos, los relativos al secuestro de niños y a los detenidos desaparecidos, que es un crimen que no cesa, ¿no? Eso, básicamente esas tres cosas. Entonces, tuvieron el control del Poder Ejecutivo. Podían haber aventado investigaciones sobre la parte de los delitos que la ley de caducidad no comprendía. Porque en realidad Tabaré, cuando asumió, y es una decisión que tomó el Frente, con la que yo no estuve muy de acuerdo precisamente, pero la decisión que tomó el Frente no fue anular la ley de caducidad, fue ir por aquello que la ley de caducidad permitía. Y después en el periodo de Mujica, claro, después la Suprema Corte de Justicia declaró nula la ley de caducidad, pero en el periodo de Mujica se anularon los actos administrativos que impedían que el Poder Ejecutivo investigara. Y de hecho existe hoy dentro del Ministerio del Interior toda una unidad, digamos, de inteligencia para producir informaciones. Por eso se encuentran las cosas, porque hay voluntad del gobierno de saberlo. Entonces, yo iba a apuntar en ese pacto de silencio no tiene solamente la culpa los militares, sino el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y termino con esto. Ya sé que me acelero con estas cosas, pero termino con esto. Siguen teniendo la misma posición, porque en realidad cuando nosotros llevamos a sala la ley que volvía imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y permitía su juzgamiento, ellos votaron en contra. Cuando llevamos a sala la destitución de los generales por su actuación en los tribunales de honor, ellos votaron en contra. Y por decirte dos de las que me acuerdo de los más grandes, es decir,
tuvieron esa política de derechos humanos antes y la van a seguir teniendo mañana. Esto quiere decir que en concreto, si ganara Luis Lacalle Pou, no permitiría excavaciones en predio militar. No te podría contestar, porque es demasiado específica tu pregunta. Yo te contesto el grueso. Por supuesto que las cosas que se investigan y las cosas que se saben y el hallazgo de los restos de Bleier corresponde a una política tímida y débil, pero corresponde a una política del Poder Ejecutivo, del Parlamento y especialmente de las organizaciones sociales que llevaron toda la carga en estos años de conocer la verdad. Si no es la verdad, no se conoce. Cuando dice tímida y débil, hace referencia al Frente Amplio. Tímida y débil porque quedamos muy debilitados porque la Suprema Corte de Justicia anuló la ley que volvía imprescriptible. Digamos que no contaba el periodo en que estuvo vigente la ley de caducidad para el tema de los juicios. Entonces, cada vez que vos iniciás un juicio, te piden la inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Que es lo mismo que hizo Manini ahora a propósito de la Fiscalía. Y entonces queda todo el proceso detenido. Débil porque yo creo que habría que haber amparado más a los jueces que se jugaron por el tema de derechos humanos, como la jueza Mariana Mota, que terminó, ahora está en la institución de derechos humanos, pero terminó afuera del juzgado penal y trasladada al juzgado civil por una decisión del Poder Judicial, pero yo creo que habría que haberla amparado más políticamente, haber protegido más a los pocos jueces que se jugaron por la causa de derechos humanos, tímidamente, porque inicialmente la decisión que tomó el Frente no fue anular la ley de caducidad, sino que fue ir por el artículo 4 de la ley de caducidad. O sea, no es que el Frente entró y dijo, bueno, a ver, ahora, pasado reciente, lo primero, no, fue como buscándole la vuelta, con muchas discusiones entre nosotros, porque eso implicaba comprar un conflicto, por lo menos con una parte de las Fuerzas Armadas, bueno, como queda de manifiesto, con muchas discusiones entre nosotros, pero lo único que se consiguió porque hubo voluntad política. Entonces, mientras exista el Frente Amplio y mientras haya una mayoría parlamentaria en el Poder Ejecutivo con una perspectiva con esa perspectiva política sobre el pasado reciente, que es admitir que en este país hubo terrorismo de Estado, que mirá que ahora el terrorismo de Estado es como el feminismo, ¿no? Son palabras que se usan bastante, pero hasta hace 10 años hablar de terrorismo de Estado no. Era la teoría de los dos demonios, uno contra el otro. O sea, llevó mucho tiempo hacer esa construcción política, como lleva tiempo hacer cualquier construcción política de un holocausto, de un genocidio, lleva tiempo esa construcción política, y por eso es tan importante la memoria. Llevó mucho tiempo para que los uruguayos entendieran que eso no había sido una guerra civil ni nada, sino que había sido puro y simple terrorismo de Estado. Y que este caso como el de Bleier sea, yo insisto con esto, paradigmático de demostrar que la verdad no alcanza con decir hubo excesos. Cuando se torturó a alguien por ser... Yo no estoy de acuerdo con la teoría de los excesos. Hubo una tortura sistemática y llevada adelante con un plan premeditado. ¿No? ¿Qué excesos? Esa teoría de los excesos es como decir, hubo excesos en una guerra, mirá, y maté 6 millones de judíos. No, eso es un plan premeditado y con designio político de aniquilar cualquier resistencia. Partido Comunista, resistencia. Movimiento Obrero, CNT, resistencia. Frente Amplio, resistencia. El plan no es solamente torturo para extraer información, ojo, ¿no? Es elimino y humillo, porque además la dictadura fue una humillación espantosa para todos nosotros, ¿no? Pero no meritaría un mea culpa mucho más importante. Y aparte de las Fuerzas Armadas. Sí, que el Frente Amplio no ha podido conseguir. No, las Fuerzas Armadas, yo creo que las Fuerzas Armadas, por supuesto, no alcanza con eso. Las Fuerzas Armadas lo que tienen que hacer es proporcionar información y salir del pacto de silencio en el que están, porque mientras tanto mueren los testigos, mueren las víctimas. No, el problema de los crímenes de lesa humanidad es el tiempo, ¿no? Es mucho tiempo. Y vos necesitas testigos en un juicio. Eso es lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas. Pedir perdón, todo bien, si quieren, yo no creo en esas cosas, pero quizás, si vos decís, bueno, sería lo mínimo, ¿no? Sería lo mínimo, pero no lo van a hacer porque las Fuerzas Armadas de hoy se consideran separadas de las Fuerzas Armadas del pasado. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de hoy son las Fuerzas Armadas del Frente Amplio también. Las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas, no son del Frente Amplio. Son las Fuerzas Armadas. Bajo la égida del sí, principio de autoridad. Costó mucho. Mirá que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno,
prácticamente todos los cargos de Dirección General de Secretaría hasta abajo eran todos mandos militares, todos mandos militares. El Frente Amplio, entre otras cosas, lo que hizo de bueno fue poner civiles al mando. Pero esa es otra cosa que hicieron los gobiernos blancos y militares, dejar que las Fuerzas Armadas se gobernaran a sí mismas. Te pongo un detalle mínimo. La plata que venía de las misiones de paz no la manejaba el Ministerio de Defensa, la manejaban las propias Fuerzas Armadas. Es decir, hubo que hacer mucha cosa, aprobar la ley de defensa, etcétera, porque esas Fuerzas Armadas finalmente habían terminado gobernando el país durante una década, es decir, tenían mucho poder, abarcaban muchas áreas, habían colonizado áreas enteras de la sociedad uruguaya. Entonces, fue una transición muy larga, muy gradualista, de la que yo no me siento para nada orgullosa. Sanguinetti se encargó también de crear en su momento esa idea de que era la mejor transición democrática posible. ¿Usted no se siente orgullosa de eso? No, de esa transición democrática no, porque estuvo... Nada, te voy a hacer una anécdota, pero un poco risueña. Cuando vinieron las elecciones del 84, las elecciones fueron con proscripciones. Estaba proscripto Sereño y estaba proscripto Wilson. Y bueno, Agustín Galzani... El Partido Nacional le va a decir que el Partido Nacional no participó del Pacto de Club Naval. Eso es ya se los he dicho todas las veces que puedo, y la última sesión que estuvimos juntos, digo, pero por favor, estuvieron en el Pacto del Parque Hotel, no estuvieron en el Pacto del Club Naval, pero estuvieron en el Parque Hotel, estuvieron en todas las negociaciones, tratar de enchastrar al Frente Amplio con que el Frente Amplio pactó algo en el Pacto del Club Naval es una infamia. Es una infamia. Y busca el Pacto del Club Naval, y yo me estudié todo ese periodo, es una infamia. El Frente Amplio jamás pactó la impunidad en el Pacto del Club Naval. Y además ellos estuvieron en el resto de todas las negociaciones. Pero finalmente, porque vos me sacaste esto a colación, porque en ese momento sí, por supuesto, vino la proscripción de Wilson. Además te voy a decir, hablan del Pacto del Club Naval, pero en las elecciones del 82, que fueron las elecciones internas de los partidos, ¿quién no participó? ¿Qué lema no pudo participar? El Partido Nacional participó muy alegremente. Y algunos aconsejaron al Frente Amplista votar al Partido Nacional. Yo en particular voté en blanco. ¿Quién participó? ¿Quién no participó en las elecciones del 82? El Frente Amplio. El gran proscripto de las elecciones internas de los partidos en el 82 fue el Frente Amplio. Se nos fue mucho de la entrevista hablando de esto, demasiado. Pero demasiado. Lo último que ¿se imagina de repente compartiendo cámara con Manini? Con todo este mar de fondo. Por supuesto. Por supuesto. Le pegó, lo atendió a Manini por Twitter. No por este tema, pero... Pero porque dice disparates, ¿no? ¿Cómo va a decir a ver cómo es que lo dice? Porque lo dice de una manera que es una infamia para las mujeres pobres con hijos que reciben una ayuda pequeñísima. Ya querría yo que recibieran más ayuda del Estado. Entonces digo, pero este señor nunca estuvo... Cuando él nunca estuvo en el, no sé, nunca fue al asentamiento del 19 de abril ahí en Valle Berres. Que vaya. Nada más, que vaya. Que vaya. Que vea la ayuda que reciben las mujeres y los niños más pobres. Que vaya, que lo vea con sus propios ojos. Porque si lo ve con sus propios ojos, no diría lo que está diciendo. Pero él está recorriendo y... No sé, se ve que conoce una parte de la realidad, ¿no? Porque decir lo que dice es hacerle una traición a la realidad, y sobre todo a la realidad de los más pobres y los más vulnerables de este país. Y además es un error cuando dice que hay gente que recibe dinero sin trabajar. No, y que viven mejor que los que trabajan, ¿no? Porque eso es el colmo de la afirmación de él, que viven mejor que los que trabajan. Yo creo que bueno, a ver, Manini, tratá de vivir con 6.000 pesos y con 3 hijos en una casa que no tiene saneamiento ni agua potable, con un techo de lata. Trata de vivir con eso. A ver cómo te va. ¿No? ¿Cómo ve la campaña? Ahora la veo muy bien para el frente. Bueno, lo hablábamos cuando yo recién llegué. Me preguntaste cómo estaba la campaña. Sí, también me dijo, ¿qué querés que te diga? No, te dije, ahí gana el frente. Sí. Y después me reí. Me reí y te dije, ¿qué querés que te diga? Por supuesto, yo te voy a decir que gana el frente. Pero yo te estoy preguntando su opinión. Aparte, usted tiene doble condición. No. Lo otro es otro precio, ¿eh? Lo otro... Claro, está ese tema también. No, pero lo otro es otro precio. Presidente hincha de Racing. Sí. Juega Racing con el Manchester City. Lo dije hace 2 días y me gastaron. Sí. Yo creo que le voy a ganar. Pero la verdad, objetivamente, juega Racing con el Manchester City y no le va a ganar. No le va a ganar. Bueno, pero yo le estoy preguntando más allá de su partidarismo.
Estoy diciendo, ¿cómo la ve? Porque aparte usted es politólogo. Usted Pero, conoce de los fenómenos. La verdad que el cuadro con el que estamos jugando es el mejor de los cuadros, ¿no? Y no estamos jugando contra el Manchester. Pero no Yo siente- diría no- que es al revés. ¿No siente que Yo diría que es al revés ¿No lo que siente dijiste, que arrancó pero perdiendo bueno. 3-0? ¿Eh? ¿No siente que arrancó perdiendo la campaña? No. ¿Que tuvieron que remontar un partido que venía torcido? Ah, sí. Eso sí. Que tuvimos que remontar un... No, perdiendo no. Yo siento que la campaña la corrimos como de atrás y de abajo. Por un fenómeno que se da, ahora paso a politóloga y sin cobrarte ninguna tarifa, por un fenómeno que se da y que lo vimos en el debate. Es todo sobre el frente la campaña, es todo sobre el frente. Es decir, el frente, el protagonista, el agonista, el escenario lo ocupa todo el frente. No solamente hoy, hace 15 años que el escenario lo ocupa el frente. Es una cosa muy desgastante, ¿no? Ser el protagonista de una obra durante 15 años. Entonces, ¿qué es lo que vos veías en el debate entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou? Bueno, que en realidad la calle no se preocupaba más que de pegarle al frente. O sea, su objetivo, si yo lo miraba de afuera, ¿no? Fríamente, pensaba, pobre Daniel, tiene que defenderse un poco, ¿no? Porque no vas a contestar todas las pavadas que te dicen, pero defenderse un poco. Las pavadas o las no pavadas que te dicen, ¿no? Las que no son pavadas son las que hay que contestar. Las otras las dejas pasar porque, bueno, ¿no? Como a mí me pasó con Penades, que decía, en este país aumentó la pobreza y el desempleo. No le voy a contestar eso, porque para eso están los datos, las cifras, en Uruguay, yo qué sé, y bueno, pasa por ahí. Las cosas en serio, sí. Le tenía que contestar. Tenía que desarrollar su programa, ¿no? Y decir todas las medidas que iba a tomar. Y al mismo tiempo tenía que defender al gobierno. Entonces tenía tres tareas. Y en cambio, su contrincante solo atacaba el Frente Amplio. O sea, si vos terminabas el programa, salvo un par de cosas sobre las comisarías, qué sé yo, que yo ya lo había leído, no te enterabas nada del programa del Partido Nacional. Porque, ¿cuál es el proyecto del Partido Nacional para Uruguay? No me digas que vas a bajar el costo del Estado, porque eso no es un proyecto, eso son medidas concretas. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu modelo de desarrollo? ¿Cómo vos pensás? Tal vez se animó con algo diciendo que quería que nos pareciéramos a Chile, lo cual me parece un horror. Y además los uruguayos no se van a querer parecer parecer un pequeño país modelo. a Chile nunca, ¿no? Porque justamente Chile es un país extremadamente desigual, con una educación absolutamente privatizada, y el Uruguay viene del vallismo. O sea que es como ponerle, ¿viste? Si hay dos tradiciones. 8 de cada 10 chilenos terminan el liceo, ¿no? Sí, puede Estudiante ser, chileno. puede ser, sí, pero mirá que parece en las ser pruebas algo, PISA, Uruguay está ahí al lado de Chile. Sí, Uruguay pero está con ahí al lado de mucha Chile. menor deserción educativa. Sí, con deserción educativa, pero en las pruebas PISA, que tanto le importa, Uruguay está ahí. En matemática creo que está un poquito arriba de Chile, y a veces está arriba de Chile, y a veces Chile está abajo. Pero Chile es uno de los países más desiguales de América Latina, y ningún uruguayo en su sano juicio querría parecerse a un país súper desigual, porque todos venimos de alguna manera de esa idea de que somos un país de clase media y de tradición vallista. Y eso pero de alguna manera tal vez intentó generar algo como un modelo de país, pero si vos decís, ¿cuál es el proyecto del Partido Nacional? El gran proyecto. No me digas lo que está mal del frente, no me digas que gastamos mal, no, tu proyecto. A ver, ¿cómo vas a generar el desarrollo uruguayo? ¿Reduciendo el costo del Estado? No, porque así no se genera el desarrollo. Entonces, yo lo que siento es que es todo sobre el frente, y por eso, vuelvo al origen de la pregunta, nosotros corremos atrás, porque todo el tiempo te estás teniendo que defender, porque el frente hizo mal esto. Es tanta la campaña contra el frente, que es lo que le pasaba a Martínez. Tenés que defender al frente y al mismo tiempo tenés que tener nafta para decir qué voy a hacer en materia de derechos humanos, qué voy a hacer en materia de violencia de género, qué voy a hacer en materia de desarrollo, qué voy a hacer en materia de empleo. Por lo menos el frente tiene un programa súper detallado con cada una de las cosas que va a hacer. Yo miré el programa del Partido Nacional. ¿Leyó las programa, 176 sí, páginas? los dos. No, fui leyendo resúmenes, porque además los conozco, vivo con ellos todos los días de mi vida. Vivía, ¿no? Todos los días de mi vida. En el Parlamento, claro, conozco su pensamiento y... entonces, eso es lo que yo siento, que llegado el momento lucran con el malestar, con lo que el Frente consiguió, no consiguió, etcétera, pero su programa de verdad, su proyecto, su visión de país, no está. Entonces, el Frente la tiene que remontar, porque el Frente se liga a todos los palos, porque hace 15 años que está en el gobierno, es lógico. Hay una pregunta que no quiero dejar de hacerle, Dale. se nos voló la entrevista, pero
hace tiempo que estoy por hacerle esta pregunta. Dale. Porque cuando uno se pone, y yo sé que esto es pincel grueso. De brocha gorda le llamo Sí, yo. sí. De brocha No, después si gorda. entras a hilar fino, Te alguien puede ponemos decir, brocha bueno, gorda, no está dale. así. Pero uno la ubica a usted en el espectro ideológico del Frente Amplio a la izquierda. Muy bien. A la izquierda. En el 3 de la escala sería perfecto. En el 3, del En 1 el al 3, 5. del 1 al 5, En un ubíqueme 3. en el 3 que va a estar ahí. Una ultra izquierda, pero No, izquierda, es una izquierda, sí. un poquito sí. más allá del centro izquierda. Sin embargo, Daniel Martínez, tanto en la carrera electoral para la intendencia como en esta, no era el candidato de los sectores de izquierda del Frente Amplio. No es un candidato que se perciba como No, alguien de izquierda, claro. más bien alguien moderado. Claro, debe Llamémosle- estar como en el 4,5, sí, sí. Debe Si estar- Daniel Martínez está en el 4,5. Bueno, porque el frente va hasta el 5, nada más. El frente va hasta el 5. Pero usted cree que Daniel Martínez es más de izquierda que usted. No, el 5 es el centro. Ok. Yo iba El el 5 5 es para el mí centro. era Ponele Daniel está en el 4. Daniel está en el 4. 4,8. No, no. Mira que Daniel es un defensor del Estado, de las Ah, empresas sí, públicas, fue militante sindical. Pero claro, esta es una campaña para capturar al centro. Y bueno, ¿y por qué no apoyó la pregunta? Está No, regalo. ¿por qué usted desde siempre fue atrás de un candidato, atrás en el sentido de apoyando a un candidato que en realidad su perfil ideológico no es tan de izquierda como el suyo, más bien es moderado? Y eso lo hice, según vos, ¿en cuántas ocasiones? Y bueno, en la intendencia claramente, En la intendencia, claramente. y ahora de nuevo. Y Fue ahora la de primera nuevo. que cruzó Son la 12 lanza por Daniel Martínez. Sí, son 2 elecciones distintas. La intendencia, bueno, yo tenía razón, hizo un muy buen gobierno departamental. Es un chiste, no se ven los gestos, pero lo digo No, pero sonriendo. estamos grabando diciendo, también, va para YouTube. también. bueno, yo tenía razón. En la intendencia a mí me parecía que Daniel estaba súper preparado para la intendencia desde hacía Y mucho tiempo. Ninguno de los que somos del Círculo Rojo y conocemos más o Ah. menos íbamos a pretender que usted apoyara a una candidata en el EVP. Bueno, nos parecía mejor, no, porque estaba Virginia Cardoso también, pero yo creo que estuvo bien esa apuesta por Daniel. En realidad a mí me parecía que ese proceso de renovación generacional que nosotros estamos haciendo ahora, lo tendríamos que haber hecho 5 años antes. 5 años antes. Y me parece que Daniel tenía muy buenas condiciones para ser, era el que tenía las mejores condiciones para ser intendente. Pero la intendencia es otra película, ¿no? Porque es una cuestión de gestión, de conocer Montevideo y, bueno, todas esas virtudes de Daniel, del trabajo en equipo, de la renovación generacional. Y la gente de Casa Grande que trabajó con él en este tiempo trabajó muy bien. Y se hicieron cosas importantes en materia de equilibrios de género en el gabinete, de políticas verdes. Bueno, incluso Silvana Pisano, que es nuestra directora de acondicionamiento urbano y que es bien de izquierda también, ha hecho mucha política pública en relación a los asentamientos y la cartera de tierra, bien de izquierda. Bueno, y ahora, ¿por qué apoyar a Daniel Martínez? Bueno, en el momento que Casa Grande tomó la decisión, le costó mucho. Hubo fuertes opiniones favorables a Oscar Andrade. Y no tanto a Carolina Cose, porque era una candidata bastante menos conocida para los casagrandistas. Y bueno, luego en realidad nosotros lidiamos con la hipótesis de Murro. Vergara como que apareció a lo último, y la disputa fue, y el debate fue entre Daniel y Oscar, y bueno, a nosotros nos parecía que Daniel en este contexto súper polarizado, y con una derecha muy bien afirmada, ¿no? Que es el ejemplo de Manini. Daniel era el mejor candidato para ganar la elección, no obstante lo cual, Oscar Andrade era alguien a quien había que apoyar, pero Daniel era el mejor Nos candidato quedan para ganar la 10 elección. segundos, es más, estamos pasadísimos. Andrade, ¿podría ser un buen candidato a intendente? Ay, mirá qué pregunta. Sí, yo pienso que sí. Por supuesto que sí. Depende de lo que él quiera. Yo creo que Andrade puede ser muchas cosas. Depende de lo que él quiera. En todo caso, es una voz de la izquierda que suena fuerte y potente. Y además es una voz de la izquierda que viene del movimiento sindical y la precisamos y mucho. Constanza Moreira, le agradecemos su presencia. Gracias. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista a 930. Chau, chau.